Pero si queremos una Guatemala mejor, tenemos que definir qué quiere decir eso. Entonces nos tenemos que plantear algunas metas y objetivos. Y vimos que hace algunos años los países alrededor del mundo se plantearon lo que se llamaron las metas del milenio, donde se establecieron ciertos objetivos para la reducción de la pobreza, mejoras en educación, salud y otros indicadores. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo ha ido avanzando Guatemala en estos objetivos? Las metas se plantearon para el 2015. Desafortunadamente, todavía estamos muy lejos de alcanzarlas. Y en otros indicadores muy importantes, como lo son la creación de empleo formal y la violencia, hemos ido para atrás. Sin embargo, es peligroso también perderse en los promedios. Y tenemos que darnos cuenta que existen dos realidades en Guatemala, una urbana y una rural. Y si vemos cuál es esa realidad rural, nos damos cuenta que la realidad es aún peor. Los niveles de desnutrición y pobreza en ciertos lugares se comparan con los peores del mundo. Entonces esto no puede seguir así. Si siguiéramos así, ¿cuándo pudiéramos aspirar a alcanzar estas metas? Algunas de estas podemos pasar 20, 30, hasta 40 años antes que las alcancemos. Perdonen, pero no quiero pasar 30 años más esperando que ya no hayan niños desnutridos o sin educación en nuestro país. Entonces, como sociedad tenemos que ser capaces de plantearnos unas nuevas metas y que en los próximos 10 años, de frente al bicentenario de la República, de la independencia de la República, podamos ser un país mejor, donde alcancemos estas metas como mínimo. De eso se trata nuestra propuesta, de ver cómo podemos trabajar todos unidos para alcanzar estas metas. Pero entonces, como les decía, hay que ver en el cómo lograr eso. Entonces empecemos a ver cómo poder desarrollar y generar más prosperidad, más empleo. Entonces, por un momento regresemos a la cocina y veamos cómo va avanzando nuestro fiambre y cómo podemos empezar a generar más y mejores empleos. Los guatemaltecos somos muy trabajadores. Nos levantamos desde muy temprano para ir a trabajar. Nos transportamos largas distancias y dedicamos muchas horas del día para darle a nuestras familias todo eso que siempre soñamos. La mejor educación, comida saludable, la mejor atención médica, en fin, una mejor calidad de vida. El problema es que no todos tienen un trabajo formal que les permita lograr esto. Entre 1998 y 2010, 2,5 millones de personas buscaron empleo formal y solamente 500,000 lo encontraron. ¿Qué hicieron los demás? No puedes pasarte 12 años sin trabajo. Por ello, hay 1 millón de personas que tienen negocios o trabajos informales y 1 millón de personas emigraron a otro país. Queremos una Guatemala próspera. Para lograrlo debemos trabajar duro y en equipo, como cuando preparamos un platillo muy especial, de esos que nos satisfacen a todos. Y este es el primer ingrediente: acelerar el ritmo de creación de empleos, para que más guatemaltecos tengan más ingresos. Y si es tan fácil, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tantas personas sin empleo? Las empresas son las principales generadoras de empleo. Entonces, nos dimos a la tarea de analizar y entender qué es lo que las limita para poder crear más empleos. Para esto nos acompañó la firma Dalberg, que ha trabajado en proyectos similares alrededor del mundo, y el doctor Ricardo Hausmann, del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Con este respaldo técnico, fuimos a las empresas guatemaltecas a hacer la pregunta del millón, pero del millón de empleos. ¿Cómo pueden acelerar su ritmo de creación de puestos de trabajo? Así como un delicioso plato necesita diferentes ingredientes, cada empresa necesita diferentes cosas. Un hotel puede necesitar una remodelación para atraer más turistas, mientras que un banco puede necesitar innovar sus servicios para tener así más clientes. Nuestra primera estrategia para alcanzar una Guatemala próspera es ampliar la competitividad y las capacidades de los sectores productivos. Pero en Guatemala no solo tenemos bancos y hoteles, son muchas las empresas y los sectores que conforman a nuestra economía. Fue por eso que dividimos la economía en 26 sectores, para identificar las maneras en que cada sector puede producir más y más y más, y así generar más y más y más empleos. Esa sería nuestra primera estrategia. Perfecto, como la sazón de un buen plato, donde cada especie aporta un toque y al final se multiplica el sabor. Pero no todas las personas trabajan en empresas, como Juan, quien me trae las verduras. Él es autoempleado. Excelente observación.
Existen muchos productores agrícolas que son autoempleados y muchas personas que tienen negocios propios que son considerados pequeñas y medianas empresas. Buscamos que nadie se quede afuera de esta propuesta para que todos puedan encontrar mejores formas de hacer sonar su caja registradora. Es por eso que la segunda estrategia que trabajamos para alcanzar una Guatemala más próspera es la integración, activación y formalización de pequeñas y medianas empresas. Tener cada cosa en su lugar ayuda a preparar un buen platillo y garantiza un sabor especial. En esta propuesta hay espacio para los más grandes y los más pequeños. Es decir, para que las pequeñas y medianas empresas generen más ingresos, deben vender más y mejores productos. Al tener productos de mejor calidad, se los pueden vender a empresas más grandes, que a su vez venden al mundo entero. La idea es apoyar a estas pequeñas y medianas empresas para que puedan lograrlo. También necesitan ser empresas formales, es decir, aunque sean pequeñas, que tengan sus documentos legales y patentes en orden, para que tengan acceso a créditos, a tecnología y a capacitación. Y también para que puedan firmar contratos de negocios con otras empresas. Desafortunadamente, aún no todos los guatemaltecos tienen la capacidad para montar su empresita. Es por ello que planteamos una tercera estrategia para una Guatemala próspera dirigida al pequeño comerciante o campesino rural. O sea, para todo aquel quien vive muy limitado y por lo mismo no puede comprar artículos para mejorar su producción, como semillas mejoradas, insecticidas, fertilizante o riego. Si estos productores tuvieran mejores recursos, podrían crecer su producción hasta 3 veces más. En estos casos, el Estado puede jugar un rol facilitando asistencia técnica y el acceso al crédito, permitiéndoles mejorar su capacidad de producir y así no solo tener disponible para su propio consumo, sino también para venderle a otros y así generar ingresos. En un buen platillo se necesitan ingredientes de primera calidad. En una Guatemala próspera se necesita que los guatemaltecos generen más ingresos y de esa manera crecemos como país. Bueno, ya escuchamos a nuestra chef, tenemos que aumentar el ritmo de creación de empleo y de generación de riqueza. Guatemala, hemos oído, crece constantemente y aún en medio de crisis económica tuvimos un crecimiento. Sin embargo, si vemos cómo se compara este crecimiento con otros países, nos damos cuenta que en los últimos 10 años somos el segundo país que menos ha crecido económicamente por cápita en toda Latinoamérica. Tenemos que cambiar esto, tenemos que dinamizar la economía y acelerar el ritmo de crecimiento. Y para ello planteamos 2 líneas de trabajo para cerrar esta brecha de los 2 millones de empleo que tenemos que crear en los próximos 10 años. La primera línea de trabajo tiene que ver con generar más empleos formales. Y para esto queremos trabajar en 2 estrategias. La primera es en mejorar las capacidades y competitividad de los sectores productivos, empresariales y cooperativistas. Ver de qué manera tienen más capacidades para producir más productos y mejores y poder accesar a nuevos mercados. Pero también tenemos que trabajar con la pequeña y la mediana empresa. Las pymes son la columna vertebral de nuestra economía y tenemos que ver cómo les damos el acceso a formalización, a crédito y a que se puedan integrar mejor en las cadenas productivas. Pero como miramos, hay otras personas que no están conectadas con estas cadenas. Y son las personas que son autoempleadas o que son agricultores rurales. Y a estas personas tenemos que ayudarles a mejorar su productividad para que puedan pasar de la infrasubsistencia a la subsistencia y a ser excedentarios.